Buenas noches, bienvenidos a las luces de la ciudad aquí en 7 Televisión, como cada semana. Hoy tendremos nuestra tertulia con Domi del Postigo, ya saben, conductor en Canal Sur Radio de Días de Andalucía, y también con la periodista Sonia Crespo. Como entrevistado en nuestra barra, tomándonos un Málaga, charlaremos con el catedrático de Ciencia Política Ángel Valencia, también escritor, ensayista, comentarista habitual en medios de comunicación, que nos ayudará a desbrozar ese clima político en una conversación de fondo que seguro que será muy interesante y que aportará muchas claves. No faltarán nuestros comentaristas. En esta ocasión, esta semana, tendremos a Ignacio del Valle con su sección Ojos de Plato y también a José Antonio Sau, redactor de La Opinión de Málaga, con su habitual perspicacia. Bueno, pero antes de nada, antes de todo esto, de este amplio menú en el que abordaremos la actualidad política, la actualidad relacionada con la pandemia, ese fin del estado de alarma para el día 8. Antes de esto, nuestro punto. Los responsables públicos han de estar bien pagados, si no, solo se dedicarían a ello los mediocres. Y además, los responsables de empresas públicas, si queremos que éstas presten un servicio ágil, eficaz y moderno, han de tener gerentes o directores o responsables cualificados y que muchas veces hay que buscar mediante ofertas en el sector privado. Bien está, que nadie busque aquí esa demagogia sobre los sueldos públicos o políticos. Tienen mucha responsabilidad. Pero el caso de algunos directivos municipales de empresas del Ayuntamiento de Málaga es pornográfico, clama al cielo. No es de recibo con la que está cayendo. Por ejemplo, la gerente del Palacio de Ferias, que percibe unos 80.000 euros anuales, se ha embolsado además 23.084 euros en concepto de consecución de objetivos. Pero si el Palacio de Ferias ha estado cerrado, ¿qué objetivos? ¿Que no entren ratones? El que ha cumplido con creces su objetivo, si acaso, ha debido ser el gerente de Parcemasa, porque morir sí que nos hemos muerto a chorros. Bueno, la mayoría de directivos municipales tienen un plus por consecución de objetivos. Algunos este complemento no lo cobran o lo cobran merecidamente, también hay que decirlo, pero en otros casos el coeficiente de pago para calcular lo que han de recibir o lo que han debido de hacer lo tiene que haber calculado alguien, pues no sé, a voleo o con el esfínter, no se sabe muy bien con qué criterio, con el de disparar con pólvora ajena seguramente, o con el de dar premios política, no técnicamente. O sea, hacer más atractivo aún el chollo, también llamado canonjía. Después de nuestro punto ya estamos aquí en la tertulia, en las luces de la ciudad, en 7 Televisión. Hoy tenemos a Sonia Crespo. Sonia, buenas noches. Muy buenas noches. Mucho que comentar hoy, ¿eh? Sí, mucho que comentar, sí. Y nos alegramos muchísimo de ver de nuevo aquí a Domi del Postigo, que ha estado, por citarlo, de chapa y pintura, pero afortunadamente está pinturero, guapo, más en forma que nunca. Domi, bienvenido. No exageremos. No exageremos, ¿no? Un poquito diésel, pero ya mismo estoy a 98 octanos. Tú tienes un buen motor. Yo tengo una inmensa alegría de estar aquí, te puedes imaginar, ¿no? Y quiero aprovechar toda aparición pública, incluso las más pequeñitas, que no es el caso de esta, que es de las más notorias, para saludar a todas las personas que cuidan a personas que están en el hospital o a todas las personas que están siendo cuidadas dentro de un hospital por cualquier episodio de salud, ¿no? Como yo llevaba toda mi vida hasta ahora observando a los demás y contando sus historias, y de pronto me he visto siendo un protagonista que no esperaba, pues he tenido esa vivencia y para mí ha sido muy importante, una gran cura de humildad, y he aprendido todo lo que he podido, todo lo que he podido. En ese sentido, síntoma de inteligencia, aprender de las experiencias. Lo comentábamos antes fuera de cámara, estar en un hospital depende mucho también de las circunstancias, claro, por las que uno esté, pero es toda una lección de vida y además uno ve también el trabajo de los sanitarios y ve tantas cosas que le parece que son teorías, pero que están ahí, ¿no? La vida se desenvuelve en muchos escenarios, también en uno que son en los hospitales. Sí, es una experiencia que marca mucho. Sí, el hospital, por tratar de simplificar, con esto no descubro nada, se van a estar riendo algunos de los espectadores que digan, ha descubierto ahora la fragilidad humana, bueno, ¿no? Y lo que es la sanidad. Gente que nunca está en un hospital. Sí, y gente que se ha alimentado toda la vida con filetes sin nervios, yo te lo he dicho muchas veces. Pero bueno, hay gente para todo.
Pero en el fondo todos tenemos una línea común que en algún momento es más que probable que traspasemos. Entonces conviene estar medianamente preparado. En un hospital hay que saber, en función, como tú bien has dicho, si lo que tienes es una pierna rota o de pronto tienes un proceso oncológico largo o tienes, como me pasó a mí, un acceso en el colon que revienta y tal. O sea, en función de lo que tengas, pero tienes que aprender hasta a cagar. No digo con perdón, porque una palabra maravillosa del castellano. Entonces, son 1000 pequeñas cosas técnicas que hablan de todo lo que tenemos cuando estamos al 100% en lo cotidiano, pese a los problemas del día a día. Y al mismo tiempo, luego, tienes que aprender a vivir una vida de hospital que no es tu vida. Te mantienen vivo, te controlan, te vigilan, te cuidan, en la medida de las posibilidades, pero tu vida ya no la tienes. Y aprender a poner el paréntesis, ¿no?, con suerte, a poner el paréntesis de tu vida en un sitio distinto de la frase, eso requiere sacar lo mejor que tenemos dentro como seres humanos, entender muchas cosas, insisto, ser muy humildes y al mismo tiempo aprender. Aprender a relativizar muchas cosas y muchos afanes que parecen urgentes o importantes y son adelante. No, si le podía hacer una pregunta que me ha despertado la curiosidad. Con todo este tema de las restricciones por la COVID y tal, ¿cómo lo has notado en cuanto a visitas? Por ejemplo, me imagino que tus niños los habrán echado mucho de menos. Solo puede haber una visita, que tiene que ser la misma persona. En este caso fue mi mujer, que fue fundamental en todo este proceso, porque fue la que me llevó a urgencias, pese a mi encabezonamiento, y quizá eso pues me salvó bueno, me salvó. Y eso se nota muchísimo. Pero por otro lado tenemos un móvil con el que se pueden hacer incluso llamadas a través de WhatsApp con imagen o FaceTime, depende del tipo de móvil, quiero decir, o sencillamente escuchándonos, ¿no? O sea, tenemos unas inmensas posibilidades tecnológicas que están al alcance ya de casi cualquier bolsillo, que nos permiten, como nos ha pasado durante la pandemia, estar cerca de los nuestros, pero no poder abrazar a tu niño de 2 años durante 18 días, 17 días, por ejemplo, se hace, quiero decir, son elementos que computan muchísimo en tu recuperación, en tu encaje de todo lo que te sucede, en la incertidumbre de cada día, en cómo soportar los síntomas, en muchas cosas, sí. Sí. Bueno, pues vamos a la actualidad, que es más prosaica que estas cuestiones, aunque también es importante. Como importante es la pandemia, el virus, esa vacunación que ya parece que va tomando cierta velocidad. Los propagandistas de los gobiernos nos dicen que vamos ya a un gran ritmo, ¿no? Ayer se pusieron 1.400 en el Palacio de Feria. Bueno, pues a ese ritmo no vamos muy bien. La Junta dice que va a ser 500.000 a la semana, a ver cuándo. Pero bueno, yo os quería preguntar en primer lugar por el guirigay que hay, ¿no, Sonia?, en torno a qué puede pasar después del domingo, cuando se acaba el estado de alarma decretado por el Gobierno central, que no va a revalidar. Y las comunidades están un poco preguntando qué pasa, ¿no? El propio Urkullu ahora se muestra como muy centralista. Quiero que intervengan, que haya estado de alarma. Juanma Moreno, presidente de Andalucía, pues decía también que el Gobierno no puede desentenderse de eso, y hay previstas reuniones, pero el Gobierno no parece que tenga intención de prolongar las medidas restrictivas. De hecho, él ha pedido avales, ¿no?, instrumentos para poder... Hombre, yo me imagino que Juanma Moreno pues va a seguir, no va a cambiar de la noche a la mañana, y en toda la gestión de la pandemia, que ha mantenido la moderación, la prudencia, no ha sido Ayuso, ¿no? Si luego hablaremos de las elecciones, no es el modelo Ayuso, no ha desarrollado el modelo Ayuso en la gestión de la pandemia en Andalucía, ¿no? Entonces no va a cambiar de la noche a la mañana. Parece ser que ya ha adelantado que sí que va a acabar con el toque de queda. Eso, porque lo va dando así un poquito con pinceladas. Yo creo que dentro de la cautela y a espera de estas reuniones, cauteloso que es él, moderado de contenido, pues lo va dando con cuentagotas. Lo único que se ha podido avanzar es que parece ser que en Andalucía sí va a decretar el toque de queda, pero sigue pidiendo instrumentos para regularizar los horarios, sobre todo, ¿no?, comerciales de la hostelería. Es lo que él está haciendo más hincapié y lo que parece que más le preocupa, y creo que es lógico y sensato, ¿no? O sea, viene el buen tiempo, estamos en Andalucía, como abramos la veda, ¿no? O sea, que acaba el estado de alarma, pero no acaba, la pandemia no ha acabado, ¿no? Y a veces quizás el virus hacemos... no entiende de legislación temporal, de hoy se acaba o mañana no. El día ese que acaba el estado de alarma, pues nos vamos a casa a las 11, pero a las 12 ya podemos salir otra vez, ¿no? Porque hay toque de queda, pero luego a las 12 empieza el día siguiente en el que no hay.
un poco extraño, ¿no? Por no hablar también de las cuestiones económicas, qué va a pasar con los ERTEs también, ¿no? O sea, esto ya escapa del gobierno autonómico, pero es lo que tú dices, nos va a venir un guirigay, vamos, lo tenemos encima, es que el 9 de mayo está ahí y no sabemos realmente qué va a pasar, no sé, el gobierno, supongo que también con los coletazos de las elecciones del 4M anda un poco, pero vamos a ver que son cuestiones vitales importantes y tiene que atenderlo, ¿no? Algunas directrices tendrá que darle a las comunidades autónomas, porque si no esto va a ser un dislate. Bueno, yo intento siempre analizar en la medida de mis humildes posibilidades cuestiones como estas, distanciándome de mí mismo, ¿no? Porque si por ejemplo uno tiene posiciones más jacobinas, entiende que es el Estado central en todo momento el que tenía que haber tenido bien embridado todo este asunto y olvidarse de toda la parafernalia disruptiva que pueda suponer tentaciones electorales, personalidades distintas que rigen en cada una de las 17 comunidades autónomas, situaciones de población completamente distintas, porque ahora mismo el País Vasco tiene su red sanitaria saturada y en Andalucía, por ejemplo, estamos con una red sanitaria bastante más desahogada, pero al mismo tiempo cada provincia tiene distinta ocupación de enfermos COVID que otra. O sea, y si yo no fuera jacobino y fuera a lo mejor un nacionalista catalán o vasco, como tú bien apuntabas, pues a lo mejor me dejaba llevar por esa aspiración y acababa haciendo un análisis mediatizado por la aspiración que tengo. En definitiva, ese es un poco el planteamiento de todo periodista a la hora de opinar, ¿no? Pero en una cuestión como esta me parece que es fundamental. Entonces, yo no he entendido muy bien por qué hemos estado discutiendo toda la pandemia quién tiene de alguna forma que llevar las heridas de todo esto. Sigo sin entenderlo. No lo entiendo. Y de la misma manera, y no por entenderlo o no entenderlo, ya se me tiene que adscribir a un lado u otro de la baraja de intención electoral. Allá cada cual con sus intenciones, pero no es la mía. Hablo como ciudadano. Me gustaría tener la certeza de que todo el mundo camina en lo básico por unas directrices concretas sanitarias. Por un lado. Por otro, no entiendo que ahora se nos eche en mano de la justicia. O sea, ¿por qué ahora cada paso que tenga que dar una comunidad autónoma, cuando ya efectivamente el sábado por la noche no tengamos legalmente, por ejemplo, toque de queda, etcétera, ¿por qué cada paso que tenga que decidir una comunidad autónoma puede acabar en el Supremo? Yo he escuchado con atención y respeto, como siempre hago, a la vicepresidenta Carmen Calvo, a la que conozco desde hace muchos años, desde que era consejera de Cultura en Andalucía, etcétera, y no acabo de entender que tenga que existir ese proceso. Lo siento, no lo entiendo, pero no lo entiendo de la manera más inocente. O sea, creo que deberíamos tener muy claras las cosas y de dónde dimanan los soportes fundamentales. Luego cada uno que se queje o no y que el ciudadano decida si esa queja es legítima o interesada. A mí me da igual, pero me gustaría que en todo este asunto no perdamos, ahora que estamos terminando, porque yo sí creo que el verano va a ser distinto. Sí creo que las vacunas van a llegar ya a un ritmo muy grande. Es que creo que ya está empezando a pasar. Entonces, hombre, que cuando estamos terminando se generen a lo mejor sin necesidad más víctimas que menos y se te quede la cara de tonto de que se te muera tu padre cuando ya le quedaban 2 semanas por estar vacunado, me parece grave. Y creo que eso debiéramos evitarlo entre todos y no perder tiempo ni en judicializaciones de decisiones, ni en tener dudas, ni en que se utilicen todas estas, ahora sí, ahora no, en la típica confrontación partidista. Porque además, haciendo un poco caricatura, pero que no deja de ser verdad, podemos estar ante un gobierno de los jueces, ¿no?, que van a dictaminar si podemos estar en una terraza hasta qué hora o no, o qué medidas pueden tomar un gobierno autonómico o no. O sea, claro, pero mientras resuelven o no resuelven, también, aquí van pasando los días también. y el virus sigue. Es que en ese sentido coincido con lo que dice Domi. Hemos pasado, esto ya no podemos decir que nos ha pillado con el pie cambiado, o sea que es que llevamos ya un año, más de un año de pandemia, ¿cómo no se ha previsto esto? Luego decías que no se utilice, pero es que lamentablemente están los partidos políticos utilizando la pandemia con fines electorales desde el minuto... Sí. Entonces... De elecciones hablaremos un poco más tarde, pero es verdad que se cruza todo el componente político a la hora de hacer estas estrategias, ¿no, Domi? O sea, el Partido Socialista está un poco aguantando el tomar medidas hasta ya han sido las elecciones en Madrid y el Partido Popular no sabe si abonarse a esas tesis
un poco insumisas o liberales de Ayuso o colaborar un poco más ahora que ya no hay elecciones, veremos. Hoy, por ejemplo, la opinión que sacaba la expresión de la opinión de Málaga de libertad comercial que había utilizado Juanma Moreno, y ya estaban las redes revueltas, que yo creo que tiene que ser trending topic hoy, diciendo que sí, esa libertad comercial se refiere a que Juanma Moreno se está ayusando, o como sea, o sea, sigue el modelo Ayuso, o sea, todo ya lo pasamos por el filtro de las recientes elecciones, ¿no? Zara o comunismo, ¿no? O cosas así. Lo pasamos tanto que decir un político Ayuso ya significa casi lo mismo que un político no al uso. O sea, ya quiero decir, todo hasta en el lenguaje, pero probablemente... Desayuso con diamante. Claro, pero desayuso con siamante, pero probablemente no seamos todos. Probablemente nosotros llevamos mucho tiempo en esa trampa y los espectadores lo saben, y los espectadores que siguen este estupendo programa tuyo, José María, son proclives y les gusta, ¿no?, entrar un poco en esa zarza, y nosotros les damos cierto juego. Pero cuidado con la zarza ardiente, porque no siempre Dios está detrás del efecto óptico, ¿vale? Entonces puede estar el demonio. Entonces quiero decir con todo esto, no somos todos. Las redes tienen unos protagonistas determinados, hay gente que se pasa mucho tiempo en ellas, o bien fabricando memes, que a veces son geniales, pero se necesita mucho tiempo para estar en eso, o bien porque tienen una ferocidad que se realimenta unos y otros para estar permanentemente vociferando. Yo creo que hay mucha gente que ni está en las redes, mucha gente que no está en este enzarzamiento permanente. Muchísima. Y que, ni lo quieren, ni lo, y que además está muy cansada de ver por la óptica de quienes hacemos debate político, etcétera, o quienes buscan titulares para confrontar, o que hace mucho tiempo que nos vieron la suerte de que a veces sale un político, incluso te hace el gesto de ven, que te voy a decir una cosa, y tú ya estás corriendo que acabe para decírselo al de la oposición, y entonces, y sigue eternamente el giro. Creo que algunos se dieron cuenta de esa suerte hace mucho tiempo también, entonces aquí hay mucho que mover, mucha gente que cortar en el mejor sentido, y hay target para todo, como diría un programador televisivo, ¿no? Sí. Luego hablaré con Ángel Valencia, catedrático de Ciencia Política, y le preguntaré por estas cosas, por la polarización, por la diferencia entre las redes. ¿Cuándo un politólogo, José María, ha sido una estrella? Nunca. Ahora abundan. Incluso son algunos vicepresidentes, bueno, ex. Sí. O tertulianos de fuste. Y no se ha pedido en Canal Sur, me parece que le ha pedido Paco Conejo, los socialistas, que haya mesa de tertulianos solo de politólogos. ¿Ah, sí? Sí, buscarlo. ¿Quién ha pedido eso? En serio, lo han pedido en Canal Sur, que haya mesa solo de politólogos. O sea, hombre, que es en alza, ahora mismo están en alza, nos van a quitar el puesto a los periodistas. El oficio de asesor también está muy en boga, estamos en el imperio de los asesores, que son en cierta medida politólogos, ¿no? Los Iván Redondo, Miguel Ángel Rodríguez, etcétera. Pero bueno, eso de que solo vayan politólogos a un programa es una tontería de tal calibre como si solo pueden ir filatélicos a donde venden bombones. No puedo opinar. Quiero decir que los periodistas, pues tenemos muchos defectos, pero tenemos una profesión que ejercer, ¿no? Y entre otras cosas es la de hacer programas. Si busco un hueco llamaré a Paco Conejo y seguro generosamente me explicará. No lo sé, es que no lo sé que lo andas buscando y tal, pero perdona mi ignorancia, y ahí me has pillado. En todo caso, cuidadín, quiero decir, yo hago lo que me da la gana. Y creo que de vez en cuando es bueno decir esto. ¿Que usted no me llama? Pues no me llame. Eso es. Pero yo hago lo que me da la gana. Y estaría bien que la gente dijera eso en función de asumir la responsabilidad, por supuesto, de hacer lo que le da la gana, y de asumir esa decisión, claro, y de que esa decisión esté dentro. Traigo aquí a quien me da la gana. Hombre, claro, eso es. Entonces, en ese sentido, cuidado con las restricciones, porque nunca se sabe dónde se tienen que poner, ¿no? Porque y tú dices, bueno, y que solo sean titulados de no sé qué. Y que algo, yo creo que solamente deben hacer aviones los ingenieros aeronáuticos. Claro. Pero opinar de política en un programa de televisión, aparte de politólogos, pues es muy saludable que opine toda una amplia gama de gente, ¿no? Pero no que solo opinen los politólogos, sino que hubiera mesas de debate, una cuestión técnica, y que le quitamos la pasión, le quitamos el subjetivismo, ¿no? Que hacemos datos empíricos de fríos análisis, pues va a ver ese programa su tía. Claro, y luego ten en cuenta también que hay formaciones que están encaminadas a la formación del otro, porque los aviones lo hacen solo los ingenieros aeronáuticos.
pero el primero que hizo un avión no lo era. No, exactamente. Quiero decir que todo, claro, quiero decir que todo tiene una función de progreso. Correcto. Y hay espacios públicos, fundamentalmente de debate, donde si no son técnicos y especializados, como puede ser la medicina también, obviamente son espacios públicos que se enriquecen desde los puntos de vista, bien por capacidad intelectual, bien por experiencias de vida, bien por capacidad de comunicación. Hay espacios públicos para todo y hay que saber entender y comprender los espacios públicos, ¿no? Entonces, hombre, yo agradecía, ya que hablamos del hospital, que no viniera a cambiarme la vía del brazo la señora que me venía a limpiar la habitación, que era fundamental que me limpiara muy bien la habitación. Todo es muy importante en un hospital. Pero claro, en un momento determinado, la señora que venía a limpiarme la habitación podía ser la que me salvara la vida si yo le pedía que, por favor, que no llegaba al pulsador y llamara a alguien que me estaba sintiendo muy mal. ¿Vale? Y no por eso tenía yo que esperar que viniera la politóloga. No sé si a lo mejor me enredo. Sí. No, hay espacios públicos de debate y de actuación para los que hay que tener mucho cuidado en constreñir y sobre todo cuidado a la hora de... Mira, esta pandemia también nos ha enseñado mucho desde el punto de vista de los medios de comunicación, la importancia, por ejemplo, de los expertos y de la gente que sabe. Se han hecho estrellas mediáticas en el buen sentido, porque ya son conocidas todos nosotros, virólogos, médicos de urgencia, etcétera, ¿no? Y las tertulias o las entrevistas o los programas esos que la gente entra por Skype están llenos y está muy bien, se aprende, es lo ideal. Es decir, que hay espacio para que los medios hagan opinión, datos, para que vayan expertos y vaya gente de todo tipo. Luego está la gente a la que le gusta separar cuáles son las funciones de un periodista y cuáles las de un politólogo, que no ha conseguido llegar ni a periodista ni a politólogo, que también es una especie que abunda, ¿no? No, y gente que llama a Miguel Bosé para hablar de la pandemia. Entonces, quiero decir, cada uno, insisto, que asuma la responsabilidad de, en libertad, sus decisiones. Pero, hombre, no empecemos a constreñir las decisiones del otro, porque además nunca nos van a gustar del todo. A lo mejor tampoco solucionas el hecho de que una mesa solo haya politólogos, pueden ser aburridos, pueden de pronto coincidir todos en ir contra tu partido, no sé, es que se pueden dar circunstancias muy raras. O sea, pues, ¿vale? Poco televisivos, saber mucho y no tener ritmo para exponerlo, es que hay muchas cosas. Claro, si supiera, a veces si supieran las técnicas de la comunicación, es que el ritmo, es que has dicho una palabra mágica, es compleja, en fin, no sé. Yo que estoy... Bueno, el que sabe muchas cosas es Ignacio del Valle, uno de nuestros comentaristas habituales, que viene ya con sus ojos de plato. Nuestra provincia tiene 175 kilómetros de costa y Andalucía 910. Siempre nos ha ido mejor en la historia cuando mirábamos al mar. Hoy son más de 700 empresas y 50.000 trabajadores en torno al clúster marino de Andalucía, con sede en Málaga, donde el link va y Yuma. Hay números esperanzadores y verdes detrás de la economía azul. Así lo especifica el estudio del Deutsche Bank con el lírico título Empoderando la magia azul, actúa hoy para mañana. El informe da a entender que estas industrias son cruciales para preservar los empleos y el bienestar. Hay grandes retos por delante, comenzando por la inversión. Los océanos ocupan el 71% de la superficie de la Tierra y son clave en la lucha contra el cambio climático y la calidad del aire que respiramos. Además de la anunciada marina para megayates en el Muelle 1 y 2, prólogos del desdichado rascacielos del puerto, la economía azul tiene un recorrido muy profundo por descubrir y financiar. Se trata de nuevos empleos en pesca, acuicultura, energía, patrimonio, vigilancia, seguridad, robótica submarina, ingeniería, formación, conocimiento en definitiva. Los mares pueden llegar a representar la octava parte de la economía del planeta, desde la alimentación a la energía, la biotecnología marina o la industria farmacéutica. Un desarrollo prometedor siempre que sea sostenible y salvaguarde el medio marino. En estos días que estamos repensando el monocultivo hostelero, es momento de mirar al horizonte y fijarnos en nuestro Mare Magnum Nostrum, que oculta un gran futuro azul. Bueno, pues ahí teníamos a Ignacio del Valle, que nos hablaba de esa economía azul, de la importancia de los miles de empleos que genera,
y que está en boga, está en reactivación. Tuvimos aquí hace unas semanas a Javier Noriega, que es un notable historiador y arqueólogo submarino que ha trabajado mucho ese asunto y que tiene una empresa que pertenece a la Confederación de Empresarios. Nos explicó también la importancia de toda esa economía azul en una ciudad, en una provincia que a veces ha vivido de espaldas al mar. Pero bueno, hablando de economía, tenemos la cotidiana, la que está a punto de reactivarse, no solo de la hostelería, también de los hoteles. A ver si, Sonia, no podemos recibir pronto turismo, se inmunizan esos países emisores, ¿no? Evidentemente. Yo, de todas maneras, como sabéis, lo defiendo siempre, estoy más a favor de explorar otras alternativas como la economía azul, Málaga ciudad tecnológica, incluso Gran Plato de televisión. Entonces me parece muy acertada los consejos, recomendaciones que daba Ignacio del Valle, ¿no? Explotar ese filón. Pero evidentemente la manera que tenemos ahora mismo más rápida de salir un poco a flote de esta crisis es explotar pues nuestro principal filón, que es el turismo. Se espera una reactivación, ya lo estamos notando, yo que vivo en la Costa del Sol ya lo estamos notando, la apertura simplemente de los límites provinciales, o sea, toda la zona Mijas, Fuengirola, cordobeses, gente de Jaén, o sea, propios vecinos que uno sabe, y fíjate... Se acaba el cierre perimetral también de muchas autonomías o de Andalucía, sí. Hombre, también pensé, ¿no? Lo comentaba, ¿no?, con mi marido, ¿no? Un poco pensaba que la gente era menos cumplidora. Te das cuenta, cuando me di cuenta al abrir en mi propia urbanización, en mi propio entorno, al abrirse la veda, por decirlo de alguna manera, cómo llegaban esas vecinas, esos vecinos del resto de comunidades autónomas de Andalucía, con lo cual habían cumplido, la mayor parte de las personas habían cumplido las normas, las restricciones y son ciudadanos responsables. Pero sí, efectivamente, parece que se va a empezar a reactivar y va a empezar esto a tener movimiento. El plan de vacunación en Andalucía parece que sí, es verdad, es mejorable, pero parece que bueno, va avanzando, ¿no? Se va, porque la única esperanza son las vacunas, ¿no? En fin, bueno, parece que sí, ¿no? Parece que empezamos a ver brotes verdes. Claro. Domi, sí. Claro. La economía azul y la economía turística están enlazadas. También. La economía circular y la economía turística están enlazadas. Entonces, y Málaga puede ser una de las ciudades más proclives a poder desarrollar y centrarse en esos aspectos, ¿no? Aparte, la economía circular y el medio ambiente no es algo a lo que haya que aspirar, es una orden. O sea, está en los objetivos de Naciones Unidas y poco, hombre, por favor, quiero decir que nos puede parecer poco y está muy bien, pero ¿cuántos años hace que vemos los contenedores azul, amarillo, verde? O sea, pongámonos un poco en perspectiva, ¿no?, de muchas cosas, ¿no? O cuántos años hace que decimos que no tiren las colillas a la playa, vemos una colilla y a algunos al menos nos duele, pero ante la arena había más colillas que arena, y otras cosas en las que poco a poco nos vamos volviendo sensibles, sí. Y eso nos permite espantarnos cuando vemos a personas que no lo son. Entonces vamos poco a poco mejorando, y debemos mejorar porque está en nuestra condición de supervivientes que si apostamos, seguimos apostando por el turismo, que está claro que llegó para quedarse y que somos una factoría maravillosa, lo tenemos todo para ser una gran factoría turística. Pero hay que cuidarlo. Claro, pero apostemos por el turismo, que mejor va a dejar la ciudad cuando se vaya y al mismo tiempo mejor va a tratar a sus habitantes. Ese es el turismo que nos interesa en todos los sentidos. Un síntoma de normalidad es que se va a celebrar Fitur en mayo, ¿no? Por ejemplo. Y lo que hablabais de las vacunaciones, las vacunas ya están llegando. Y está bien que nos parezca poco. Por eso mismo, porque vamos poco a poco también acostumbrándonos a una mayor exigencia, y al mismo tiempo quizá estemos también más educados a que el alcalde de turno no nos diga que depende de que le dé las vacunas el presidente de la comunidad de turno, y el presidente de la comunidad de turno no nos diga que depende de que le dé las vacunas el presidente Sánchez, y el presidente Sánchez no nos diga de que depende que le dé las vacunas el de la Unión Europea o la von der Leyen o el otro que se quedó sentado, el patético belga que se quedó en el Parlamento cuando lo del Erdogan en Turquía.
quiero decir, vamos a empezar a aprender un poco que las cosas vienen como vienen. Es como cuando aquí se inauguró el AVE y lo había hecho el presidente que había de turno, ¿no? Entonces los ciudadanos de Bavaria, que fueron fundamentalmente los que lo financiaron con sus impuestos en Alemania, pues dirían, ni siquiera se nos nombra, que a lo mejor habría estado bien una banderita europea, si no la de Bavaria, como la Ender, ¿no? O sea, tenemos que aprender cosas, porque si aprendemos un poco cómo funcionan esas cosas, y cómo funcionan los repartos financieros y cómo está funcionando ahora, por ejemplo, el reparto de los contratos que ha hecho la Unión Europea con las distintas farmacéuticas, etcétera, pues no perderemos tanto tiempo en crisparnos o en nosotros mismos aportar opiniones erróneas cuando nos venden un burro que va encaminado solo a que quien nos lo vende parezca nuestro salvador. Muy interesante el anuncio de Joe Biden de liberar las patentes. Fundamental. Nosotros no solo debemos vacunarnos para salvar nuestra vida. Correcto. Debemos vacunarnos para detener la velocidad combinatoria de mutación del virus. En este programa creo que lo hablamos en un momento tal y cual. Para que no esté una parte del mundo enferma, claro, y otra no, pero no nos vale de nada. No solo eso, porque decimos, bueno, si una parte del mundo está enferma y yo estoy vacunado, me da igual, ¿no? Porque yo estoy inmunizado. No da igual, no da igual. No da igual, porque esa parte del mundo tiene 1.000 millones de habitantes. Claro. Y quiere decir eso que el virus se está replicando en una posibilidad de 1.000 millones de veces. Y el virus gasta su combinatoria de replicación y muta. Aparte de la solidaridad que hay que tener, ¿no? Que es solidaridad lo fundamental. Ya, pero ¿y si su mutación? Vale, pero vamos a apelar a la supervivencia. Sí. ¿Y si su mutación, como ahora se está hablando de la India, y si su mutación ya se salta el trocito genético capturado, bien por replicación genética o bien a través de un virus real atenuado, en función de la marca de las vacunas que nos ponen? Ese trocito que es el que alerta a nuestro cuerpo de que ese bicho pueda estar ahí, aunque sea falso o atenuado, para que genere anticuerpos. ¿Y si resulta que muta tanto que ya no está dentro de ese trocito y hay que reforzar la vacuna? ¿Cuánto tenemos que vacunarnos otra vez? ¿Cuánto vamos a tardar? En 16 o 17 días en el hospital, ¿eh? No, esto me lo enseñaron los epidemiólogos que decía José María, que llevo mucho tiempo. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida aquí en la tertulia en 7 Televisión. Bueno, retomamos ya nuestra tertulia, las luces de la ciudad, aquí en 7 Televisión, como cada semana. Estamos con Domi del Postigo y Sonia Crespo. Bueno, ya saben que Susana Díaz se ha anticipado a Ferraz y que habrá primarias en el PSOE pronto. El PSOE bulle, de acuerdo a su tradición. Bulle también en Madrid, donde ya hay movimientos que le echan la culpa a Gabilondo de todo, ¿no? Esa campaña que ha sido un poco quizá cambiante. Gabilondo me parecía un estupendo candidato, por eso ha sido poco votado, porque ¿no? Un hombre sensato y sabio, pero no va un poco con los tiempos. Pero bueno, no va con los tiempos de crispación. Quizá, ¿no? Quizá. Y bueno, viniéndonos a Andalucía, parece que tendremos pronto primarias, ha habido movimientos también en Málaga. Bueno, primer análisis, ¿cómo lo veis, Sonia? Hombre, bulle el Partido Socialista, sí, evidentemente, pero yo creo que bulle en todos los partidos, ¿eh? Porque bulle el Partido Popular, Ciudadanos como debe estar, pero sí, efectivamente... Ciudadanos ya casi ya no, ni bulle casi ni no late. Nada, pero sí, efectivamente... No lo demos por muerto de todas maneras, yo no sé muy bien a qué juega Susana Díaz, pero sí, van a haber primarias en Andalucía. Yo lo que me pregunto en qué va a afectar esto a... Decía Juanma Moreno, una obviedad, que mientras exista estabilidad en el gobierno de la Junta de Andalucía, pues no convocará elecciones anticipadas. De otra manera no lo entenderían los ciudadanos. Pero estoy convencidísima que esta decisión premura ya de anunciar las primarias en el PSOE andaluz sí van a influir, no directamente, pero sí indirectamente en el gobierno de la Junta de Andalucía, ¿no? Claro, y puede provocar un adelanto electoral. Sí, al principio los sanchistas, por decirlo de alguna manera, o los contrarios a Susana Díaz, enarbolaban la necesidad de precipitar el calendario y que se hicieran primarias pronto,
porque iba a haber un adelanto electoral. Esto era un poco también una excusa para cuanto antes intentar acabar con Susana Díaz. Pero ahora se está viendo que esa profecía se está cumpliendo y que puede haber adelanto electoral. Se ha mezclado todo un poco, ¿no? También Susana Díaz creo que quiere primarias ya porque dentro de unos meses que no le van a quedar apoyos, porque el goteo es constante de gente ante ella. Qué perspicaz, ¿verdad? Y hasta el propio Juanma Moreno, que le había dado ya sus bendiciones que no entendí, pero dos veces a Espadas, demasiado elogio, ¿no? Es verdad que está muy enredado, muy divertido. A lo mejor lo dice sinceramente. Espada porque se quitó la gafa, pero se parece un poco a Gabilondo. Vamos a ver. Con gafas. Vamos a ver. ¡Qué augurio! Adriana Lastra, según algunos medios, Lastra ha acusado de lastre a Iván Redondo en el PSOE y dicen que hay cisma interno. Incluso Vox Populi llegaba a decir en un titular que le había dicho que se había cargado el partido en el Universo Mundo y cosas de este tipo. Claro que hay movida. Quien no asuma que el 4 de mayo de Madrid ha sido un poco el 2 de mayo, pues entonces no se entera de que va. Es lógico. ¿Y eso tiene consecuencias en Andalucía? Claro que sí. Susana Díaz pide un adelanto esta misma tarde, ¿no?, de las primarias, porque ella se adelanta al adelanto que ya pedían los críticos. Por un y punto trata de soberbia, bueno, interesante. Y está un poco en su ADN, pero trata, y es su personaje, ¿no? Es su personaje, pero trata obviamente de llevar la iniciativa y no perderla, porque lo que le queda es que los demás crean que todavía ella lleva iniciativa en Andalucía y que las bases están con ellas. No le queda nada más. Yo lo dije en su momento. En justicia o injusticia, el hecho de que la Junta, en toda la historia de la España moderna, desde la transición, en toda la democracia española, la pierde Susana Díaz, seguirá siendo su gran losa histórica. O sea, es así, se estudiará así. Dicho esto, pero lo que no entiendo, Domi, estoy completamente de acuerdo contigo, se ha convertido en una losa, su discurso de oposición es monocorde, que si la ultraderecha, que si la derecha está haciendo la labor de oposición, desde mi punto de vista bastante malo, pero ¿no le interesaría a Juanma Moreno competir con esa candidata, contra esa candidata? ¿Por qué apuesta por Espadas? Te pregunto, haz un poco de politólogo periodista. También un regodeo en que se hunda Susana, ¿no? Tengo que llamar a Paco Conejo y a Juanma Moreno, ya, a los dos, para que me vayan diciendo, Paco lo de los politólogos y Juanma Moreno lo de por qué apuesta por Espadas. Yo entiendo perfectamente tu reflexión, nos la estamos haciendo muchos desde que vimos efectivamente, no fue solo Juanma Moreno, recuerdo la propia Patricia del Pozo, la consejera de Cultura, conmigo en directo en el programa, también hubo un momento en que me habló de Espadas diciendo que era un buen tipo. Y con él se podía perfectamente discutir. Porque suena como candidata al Ayuntamiento de Sevilla. A lo mejor es que a ella le interesa no tenerlo como competidor. Y Gómez de Celi. A ver, son políticos que están en la briega institucional relacionándose. Tened en cuenta que en la briega institucional no hay relación con Susana Díaz, hay pelea. Hay bronca porque es partidista en el Parlamento, oposición, pero Espadas es alcalde, y ni más ni menos de Sevilla. Entonces ahí hay una briega institucional en cuyo obstáculo permanente haría que ninguno ganara o ganase, ¿vale? Entonces yo creo que eso contamina un poco, para bien, la relación que se pueda tener. Yo creo que Espadas es un candidato potente, ¿eh? Por eso me sorprende. Creo que además su discurso es más moderno, no nos equivoquemos, no es un advenedizo de la política, lleva tanto como Susana, pero su discurso es más moderno que el de Susana. Susana está instalada en un tiempo que probablemente, sobre todo en Andalucía, quizá ya no exista, o a lo mejor yo lo quiero ver así, no lo sé. Pero desde luego para mí no existe esa dialéctica ya, o sea, yo la he superado, pero bueno, yo no tengo por qué estadísticamente representar a nadie. Por otro lado, el discurso ese que tú dices, que pueda estar antiguo, de la ultraderecha y tal, lo utiliza todo el mundo. Perdona que te diga. Es la principal, la cabeza Perdona de la que te diga, lo oposición. utiliza todo el mundo. No hablemos de Vox, como utiliza el discurso de la confrontación. O sea, las radicalizaciones han comprimido y probablemente ayudado a que Ayuso haya llegado tan alto. Pero uno de los errores de campaña de Susana Díaz, creo, fue mencionar y aludir tanto a Vox
que al final le dio tanta carta de naturaleza que contribuyó un poco a su ascenso, creo yo. Susana Díaz y Pedro Sánchez. Y ahora, en la rueda de prensa de hoy, es lo primero que ha dicho, hablar de la ultraderecha. Todo el tiempo. Pedro Sánchez, cuando le agradece a Santiago Abascal en sede parlamentaria su sentido de la responsabilidad por encima del PP, recordamos la secuencia, qué pena no tenerla ahora en el bolsillo. O sea, el PSOE ha jugado muy bien, a poner a Vox como un referente permanente para anular el PP. Ha jugado tan bien que se ha pasado de aceleración. Se ha pasado de frenada un poco, sí. Se ha pasado un poquito. De todas maneras, lo que comentabais antes de la pelea de Adriana Lastra con Iván Redondo, o sea, vamos a ver. Yo soy Pedro Sánchez y yo a Iván Redondo le doy una pensión a perpetuidad y le hago un monumento. ¿Por qué? Porque fue el que le aconsejó cuándo y de qué manera la moción de censura y en qué momento. Y si ahí hubiera habido una vacilación y hubieran esperado un poco o se hubieran precipitado, Pedro Sánchez no es presidente del gobierno y esa jugada que condujo a que lo fuera se debe a Iván Redondo y a su estrategia. Claro, que alguien como Adriana Lastra diga que se está cargando el partido, Sánchez dirá sí, pero porque se cargue el partido. Hemos conseguido estar en el gobierno, ¿no? Quiero decir, engarza con lo de los politólogos, son muchas aristas, pero es verdad, es que a veces que te asesore un experto de verdad dista mucho de que te asesore un diletante, claro. Tiene que haber alguien para pagar los platos rotos, a quien deberían pedirle Ahora responsabilidades. le echan la culpa. Lleva la Federación Socialista Madrileña en crisis 30 años. Es lo mismo que también habrá contribuido en algo al triunfo de Ayuso, que el Partido Popular es una estructura muy fuerte en Madrid desde hace muchos años. Se hablaba de un régimen andaluz, pero es que van camino de los 30 años en Madrid gobernando el PP. Claro, igual que Castilla y León. Claro, y el desgaste del gobierno también. Y ha recuperado los votos que más o menos tenía. O sea, más o menos, quiero decir, se ha producido. Ciudadano. Todo es complejo, maravillosamente complejo, por eso lo analizamos. Yo no creo que Gabilondo fuera un buen candidato, creo que es un error del PSOE. Creo que el PSOE entregó la cuchara y creo que lo está pagando. Gabilondo puede ser un buen tipo, pero no confundamos, lo decíamos antes a micrófono cerrado, los análisis no son de calidad humana, los análisis son de calidad política y de acierto en el contexto de cada momento de perfil de candidato, ¿vale? Se equivocaron con el Mundo Val. Es un buen tipo, es un tipo con un buen currículum, sin duda, pero mire usted, yo no estoy hablando de eso, no era el candidato para ese momento, para ese contexto de Madrid. Gabilondo mal candidato, pero el Mundo Val, para el mensaje que tenía que lanzar, yo creo que sí era un candidato aceptable, ¿no? Para lanzar un mensaje de moderación, conciliación, no hacía falta un candidato centro. No hacía falta un candidato aceptable. El mejor relato era el de Mónica García, de Más Madrid, ese era el mejor relato. Hacía falta un candidato potente, un candidato crack, porque Ayuso era una candidata crack, se puede estar de acuerdo o no con ello, pero ahí están los votos. Ayuso era una candidata distinta. Pero no puede ser que los iban a quemarlo, a pesar de las encuestas de Tezanos, sabían que realmente Ayuso iba a obtener esos resultados y para qué quemarlos. De la encuesta de Tezanos hablamos otro. Exacto, para qué del quemarlos. Del daño que se le está haciendo al CIS, a la institución, al haber metido, da igual que hubiera sido el PP, el PSOE, al haber metido una persona de partido, por muy, obviamente por muy especialista que sea, que lo es, el daño que se está haciendo a la credibilidad es una merma más todavía en todo nuestro sistema institucional, innecesaria. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que no era un buen candidato Gabilondo. Gabilondo tenía que haber sido coherente, y si una persona es seria, profesoral, frente de armario, mentón prominente, un hombre atildado a la clásica usanza, una especie de... Bueno, pues entonces llévalo al final, pero no me digas, como tú decías hoy, con Pablo ni lo miro, y luego en el primer debate que surge, Pablo, tú y yo tenemos que entendernos, se cae Gabilondo, se muere, se mata a sí mismo. Bueno, probablemente el asesoramiento que le dieron, ¿no?, de cambiar de estrategia también. No es un buen títere, no. Si quieres un candidato títere, puede ser magnífico, pon un candidato títere. No pongas una persona hecha, con solvencia, con estructura intelectual, con una edad, con una imagen fuera de todo marketing, y me lo hagas un títere. No sirve. Bueno, muy interesante en el terreno de las primarias en Málaga el giro que dio Daniel Pérez, portavoz municipal, ¿no?, que en la ejecutiva provincial de hace unos días, pues un poco inopinadamente, algunas fuentes dicen que no avisó a nadie, que podía haberlo consensuado, pero claro, eso haría perder el efecto sorpresa que él buscaba también, lógicamente.
pues Daniel Pérez se pronunció a favor de adelantar las primarias, que era la fórmula para decir que se alineaba con Juan Espada frente a Susana Díaz, ¿no? Y eso ha removido un poco las aguas. Pero yo creo que lo estábamos apretando todo, ¿no? En este mismo, Sí. en tu programa también, en aquella mesa creo que la compartí con Agustín Rivera, le apremiábamos y le decíamos que, oye, ¿cuándo se va a posicionar? Nos ¿no? ha Que no- costado, pero se ha posicionado al final. Se ha posicionado, sí, exacto. Justo en el momento, justo. Oye, no, es que fue yo creo que poco al día siguiente o un par de días después. Sí, No algunos digo lo que ven- no fuese causa-efecto, algunos pero... lo ven como un poco veleta, otro consecuente, otro que ya estaba en el espadismo. Él es buen amigo de Susana Díaz, en fin. Tenía que posicionarse. Hombre, es que ahora van a salir sanchistas y espadistas a doquier. La política es así, no solo en el Partido Socialista. Este tipo de injusticias, digo injusticias porque de repente somos todos o son todos de uno y pasamos a ser de otro y no hay memoria, ¿no? Yo siempre lo digo, Susana Díaz ha ganado las elecciones en Andalucía, no gobierna pero las ganó, y sus compañeros de partido muchas veces se refieren a ella hasta con cierto desdén, ¿no? Al margen de eso, que no lo ha hecho Dani Pérez, que ha sido correcto y tal, pero evidentemente ¿dónde se va a posicionar? Tiene que posicionarse con el ganador. Él quiere ser el candidato, entiendo yo, del Ayuntamiento de Málaga. ¿Qué se va a posicionar con Susana Díaz? Es muy probable que desde Ferraz le hayan apremiado a que se decante si quiere seguir siendo el candidato, porque otro bando le puede montar unas primarias, cosas que no está descartada ni mucho menos. También puede que le hayan prometido que sea, ¿no?, un mayor referente en el futuro, y está ahí la Secretaría General, que porque también en Ruy Málaga Espejo quiere seguir, también está Beatriz Rubiño, que parece que tiene la aquiescencia de Susana Díaz, en fin, va a ser muy interesante, ¿no, Domi? Porque esto sigue. Yo creo que no hay otro, ¿no? No se baraja ningún otro nombre, ¿no?, para el Ayuntamiento de Málaga, en el PSOE, ¿no? El Ayuntamiento de Málaga para el PSOE hace mucho tiempo que es un turmalet imposible de subir, ¿no? Es una cosa... El muro sabemos que se llama Francisco de la Torre, esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Si no se presenta. Claro, en algún momento dejará de presentarse. Yo no ¿Vemos sé cuándo va a cambiar. más de lo habitual a Elías Bendodo por Málaga, o me da la impresión? Yo siempre lo he dicho, que Presentando quiere ser el cosas de candidato. Málaga, además, la Trinidad, etcétera, presentando Elías cosas. quiere ser alcalde de la ciudad. Claro hace que muchos sí, años. yo coincido contigo, Vamos a ver, y y si no lo ha sido en parte, obviamente es porque lo es Paco de la Torre. porque no, porque Paco no le ha dejado, evidentemente. Yo creo... Bueno, hay una cosa evidente. Dani Pérez ha dejado de apoyar a la Sota de Oros y se ha subido a la grupa del Caballo de Espada. Eso es así. Y la baraja, ahí va, ¿no? En Claro, tensión. y la baraja está moviéndose, está en pleno reparto, ¿vale? Pero él ahora estaba aquí, él ya va aquí. Yo creo que Dani es un tío, yo le tengo aprecio a Dani Pérez, creo que tiene virtudes, creo que ha superado muchos de sus propios defectos, y a mí no me quiero decir, como ciudadano, o sea, yo no soy el fanático tribal de decir o este o ninguno y que los demás sean malos. No, yo creo que todos sean muy buenos. Este silencio valorativo es para que a lo mejor algún ciudadano amable lo piense. Y deliberativo, sí. Algún ciudadano amable lo piense. O sea, todos ganamos. Pues sí, si cualquier candidato, sea del partido que sea muy los buen mejores, candidato. como dicen. Queremos los mejores para Málaga. Los mejores. Y el que salga, que sea el mejor o de los mejores, y de los otros mejores que hagan la oposición mejor. Pero de verdad, no de boquilla, ¿no? Porque luego todos los partidos, cuando se no hablo de presenta los el partidos. candidato, es el mejor Yo no que hablo de los podía ser o partidos. la mejor que Conozco podía la ser. dialéctica. Yo hablo del ciudadano. Claro, si el claro, ciudadano claro. es el que hace los partidos. Claro. Vamos Va a creer el mejor candidato, pero a ver, esas jugadas que tanto nos gusta describir a los periodistas, pero a mucha gente también le gusta, y sobre todo a los políticos, y es, si ahora Susana Díaz se impone en las primarias, pues a lo mejor dice, oye, pues Dani, tú no te pronunciaste por Espada, pues ahora te voy a poner una piedrecita en el camino. Claro, pues así funcionan las cosas. Y a lo mejor tenemos otro candidato que es peor, O no, mejor. porque se entiende que las primarias no debieran ser un foco de emocionalidades que acaban apuntadas en el haber y el debe. Va a ser una de las pero, guerras más Pero desgraciadamente cruentas es así, que siempre ha es así. vivido el PSOE. Siempre es así, la está viviendo el PP también. Ahora si queréis Sí, hablamos sí, de sí. que también todo ese humo de adelanto de elecciones en Andalucía, de Juanma Moreno con Ayuso y todo esto si queréis también. Pero
Pero sí, esto va a ser así, pero yo creo que Dani Pérez estaba atrapado, como tantos dirigentes jóvenes que llegan con fuerza y con ganas, en muchas cosas. Con las primarias, él habría sido un votante típico de Eduardo Madina, estaba en su condición sociológica y personal, y no lo fue, pues probablemente no lo fue obligado por esta dialéctica que dentro de los partidos funciona de la manera más visceral y desgraciadamente menos democrática en el fondo, ¿no? Pues ahora a lo mejor, pues de una forma u otra, pues le han obligado, como tú dices, a optar. Él es mayor de edad, que haga lo que le dé la gana, como decimos aquí en todo. Sin duda. Pero y probablemente haya optado pensando que el caballo de espada sea el ganador. Sí, sí, también a lo mejor pensando decididamente que será un mejor candidato que Susana Díaz, ¿no? Lo sabemos, claro, también. Quiero decir, claro, sí, no todo. Voy a entrar... Bueno, claro. vamos a escuchar a José Antonio Sau y su fuego amigo. El 70% de las calles de Málaga van a tener una velocidad de 30 km por hora. Eso han pedido varias ciudades al gobierno, entre ellas la nuestra, y ya tenemos el lío asomando la patita. Al mismo tiempo, los ciclistas, hartos de esperar, se han ido a los tribunales para que se suspenda la ordenanza de movilidad que los sacaba junto a los conductores de patinetes eléctricos de la acera, y los ha puesto a circular en la carretera junto a coches y motos con el consiguiente peligro para su seguridad y la posibilidad inminente de que haya siniestros. Ambos elementos, junto a otras iniciativas como las peatonalizaciones continuas y eternas, que tan buen resultado, por cierto, han dado en la ciudad, tratan de poner en jaque al coche por motivos medioambientales y de salud. Medioambientales porque hay menos emisiones a la atmósfera, y de salud porque usar la bici igual nos ahorra unos cuantos infartos, y eso nunca viene mal. El problema de fondo es que en esta ciudad se echa primero el huevo a freír y luego se piensa. Se aprueba una ordenanza puntera que saca efectivamente a los ciclistas y a los conductores de patinetes de la acera, pero la alternativa es echarlos a competir con el tráfico rodado. Hubiera estado bien haber creado en estos años una red en condiciones de carriles bici, pero por lo visto, dice el concejal, la Junta no hizo su parte, y parece, por lo que dicen los ciclistas, que el consistorio tampoco. Hay planes de futuro planeando por ahí, que si 4 carriles este año, que si 16 itinerarios a medio plazo, pero los ciclistas quieren soluciones ya, porque si no, muchos van a colgar en sus casas las bicis. Lo mismo pasa con limitar la velocidad a 30 km por hora. ¿Se han parado a pensar el caos que va a generar la medida? La idea es que se dispare el uso del transporte público, supongo, y otras formas de movilidad sostenible. Pero en esta sociedad hipercompetitiva se nos exigen puntualidad y rapidez en los trayectos, algo que a día de hoy no ofrece nadie en Málaga, ni siquiera el metro, que tendrá alguna utilidad para buena parte de la ciudad cuando llegue al centro. Somos presa, sin duda, de una forma de movilidad insostenible en la que no muere la antigua forma de desplazarse ni termina de nacer la nueva. Un sin Dios, oigan. Ahí estaba la opinión de José Antonio Sau, que por cierto está de gira promocional con su novela Historia de un suicida, muy recomendable. Bueno, nos hablaba de las vías 30. Sí, a partir de dentro de poco, el 70% de las calles o de las calles principales de Málaga van a ser de velocidad máxima 30. Yo creo que esto puede ser un poco un caos, ¿no? Decididamente. Caos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en apostar por el medio ambiente, la contaminación mata, etcétera, etcétera, etcétera. Es mejor usar bicicleta, ir andando, usar el coche lo menos posible, pero tienes que dar armas y instrumentos. Casi no puedes ponerte. Claro, o sea, si tú obligas a la gente... Bueno, ya comentaba con alguna amiga que tiene un coche muy antiguo y además diésel, que no lo podía mantener a 30. Me decía, Sonia, he hecho la prueba para prepararme y no, el coche no va, se para. No hay alternativas, no hay parking disuasorio. Se va a crear una situación en la ciudad de verdad de caos. Yo creo que es que Málaga necesita replantearse seriamente el tema del tráfico, un plan de movilidad de verdad, y porque eso va a ser un caos. Yo creo que van a tener que dar marcha atrás, pero bueno. Cuando los parkings municipales, que tienen unas tarifas de auténtico robo, empiecen a resentirse y la sociedad que lo gestiona empieza a resentirse, verás cómo cambian de opinión, aunque bueno, van a recaudar con las multas también bastante. Sí, es que esto no es abonar la sostenibilidad ni dar prioridad a los ciclistas o al peatón, no. Esto es sencillamente que en algunas vías es que no se puede ir a 30 y ya se están pintando como de 30.
O cobrar por usar las autovías mientras no tenemos tren litoral. No sé lo que vamos a hacer los que tenemos que venir a trabajar, a llevar a niños al colegio, cuando no tenemos otra alternativa, cuando empiecen a cobrar por las autopistas, en fin. Autovías, por perdón. parcelar cosas muy concretas, ¿no? Tiene que mirar carburado a tu amiga, no se le tiene que calar el coche a 30. Con un coche de 25 años y diésel... Dicho esto, a ver... estamos en un mundo tan cambiante, ahora mismo identificamos el coche con contaminación, a lo mejor dentro de 10 años los coches son todos eléctricos. Todo es tan cambiante. 30, probablemente haya zonas que no hay quien soporte ir a 30, pero es verdad que hay otras, por ejemplo el Paseo Marítimo Antonio Bandera, etcétera, que Ciudad de Melilla sobre todo, quiero decir, que bueno, que es que si no regulas ahí la velocidad, es un desmadre, la gente muchas veces va como si fuera una autovía. Entonces cada sitio tiene su circunstancia. Y probablemente en algunos sea necesario regular y probablemente en otros pues lo que vaya a conseguir sea taponar, ¿vale? Y insisto, estamos en una sociedad muy cambiante. Lo de que los aparcamientos públicos son disuasorios por el dineral que te cobran, sin duda. Sin duda. Y eso es injusto. Disuasorio de no ir. Y eso es injusto. Es que se supone que eran disuasorios para que no cojas el coche. Bueno, pero es que a veces no tienes más remedio que coger el coche. Claro. Pero eso disuasorio es muy relativo, porque si yo tengo dinero... La Plaza de la Marina es para que llegues al centro. Si yo tengo dinero, me importa un pito que valga a millón. Claro. Luego, ¿el qué me está usted hablando de disuasorio? Usted lo que me está hablando es un atentado de clase, pero no disuasorio, porque era disuasorio para el que tiene poco dinero y no tiene más remedio que utilizar el coche. Bueno, no nos va a dar tiempo a que me digáis si va a adelantar las elecciones Juanma Moreno. Yo te quiero hacer un apunte sobre eso muy concreto. Ayuso es un éxito en Madrid, pero Ayuso sería una derrota en Andalucía. O sea, el perfil de Juanma Moreno, el perfil natural, real, no creo que sea impostado, a estas alturas, no sé, yo creo que es obvio, o sea, moderado, ya está, por no entrar en más concreción, es el que soporta a la derecha en Andalucía. O si quieres el centro derecha, o por no hablar ya a la antigua, ese perfil que ahora mismo está gobernando en Andalucía. No soportaría un perfil, digamos, más... porque Andalucía sociológicamente no es Madrid, es una comunidad distinta, ¿vale? Entonces, en ese sentido, lo del adelanto o no de las elecciones, pues lo tendrá que mirar en función de sus intereses, pero no desde luego por apuntarse al rebufo de un éxito que ha sido un éxito en Madrid, creo que no lo sería aquí. Claro, habría que explicarlo mucho además, ¿no? Hombre, yo creo que evidentemente Ayuso no tiene nada que ver con Juanma Moreno, son perfiles personales, al final te marca, perfiles personales y en consecuencia perfiles políticos distintos de siempre, ¿no? Ayuso es heredera del PP, ¿no? De Esperanza Aguirre, Pablo Casado de Aznar y Juanma Moreno, aunque contextualmente, generacionalmente, sí, ¿no? Él empezó en política con Arenas, con Javier Aznar, él es otro perfil, de hecho se decantó por Soraya, ¿no? Es sorayista o Sorayo, ¿no? Como se llaman. Pero yo sí que creo que algo sí es extrapolable, evidentemente Ayuso es Ayuso, Juanma Moreno es Juanma Moreno, Madrid es Madrid, Andalucía es Andalucía, pero sí es extrapolable y yo creo que sí que Juanma tiene, yo es que pienso que las elecciones se van a adelantar, que iremos a votar en primavera. Y creo que esto sí que puede ser una tentación. Yo estoy convencida que Juanma Moreno... Bien, aquí nos mojamos en este programa, Sí, a veces. También... Que te conste que cuando yo dije eso aquí, que lo dije yo, aquí Sí, pues yo un jojojo, bueno, tal, un jejeje, y alguna llamada de jojojo, pues fíjate de lo que estamos discutiendo. El otro día con Agustín Rivera decía que no, que él como mucho para octubre. Yo pienso que en primavera vamos a elecciones, Juanma va a tener, yo pienso que ese rebufo, y luego ya no es el rebufo, vamos a ver, es que yo creo que... ¿Esta? Esta que estamos no. Marzo-abril como muy tarde. Sí, Agustín decía octubre del año que toca o de este, Agustín no, del año que toca, ¿no? Que viene, ¿no? Pero yo creo que para marzo o abril y luego al margen de que cada uno, la gestión que Juanma ha hecho, Juanma Moreno en Andalucía, en general yo creo que está bien valorada, ¿no? Por la ciudadanía, o sea que él puede también tener, o sea, entró por la puerta de atrás, pero bueno, ha ido creciendo como presidente de la Junta de Andalucía con su talante distinto, pero como tú bien dices, es que el andaluz o los que vivimos en Andalucía también somos distintos, ¿no? Entonces, yo creo que sí que mejoraría bastante los resultados. Esa ayusada no creo tampoco. Una última cosa, cuidado con echarle las culpas de lo que pasa
al ciudadano, porque escuché a Juan Marín decir que Edmundo Val era el mejor candidato y sin embargo... Y que la campaña había sido perfecta. Claro, y sin embargo, o sea, como diciendo, y la gente es inmisericorde, ignorante, digo, no lo ha dicho Juan Marín, por favor, no estoy haciendo demagogia, pero queda implícito en el mensaje. Luego, Carmen Calvo también ha dicho que yo lo considero así, lo digo con respeto. Total. Pero también ha dicho que, hombre, que claro, ellos hablan de la seriedad, hablan de la sanidad pública, hablan de los programas, y si lo que se vota es cuando hablan de chufleríos y de tabernas, me parece, cuidado, efectivamente. Edmundo Val también dijo que era malo para Madrid. Sí, hombre, efectivamente. Eso lo puedes pensar, la pero culpa, la que lo gente sepan soberana. PP, PSOE, Ciudadanos, Vox, Podemos, Más Madrid, Adelante Andalucía y Andalucía en Chipiona. Me da igual, que lo sepan, que sí, que la culpa de lo que sale en las elecciones la tienen los ciudadanos. Sin duda ninguna. No escuchéis a Juan Marín, Bueno, es que he dejado de escucharlo. estoy a gusto con vosotros. Sonia Crespo, Domi del Postigo, gracias. Muchísimas gracias a ti. Pero me voy a la barra, a nuestra sección de entrevistas, a tomarme un Málaga con Ángel Valencia, que es catedrático de Ciencia Política, comentarista, escritor, ensayista, y nos va a dar muchas claves de fondo, no solo al hilo de lo coyuntural, de los asuntos públicos y de la actualidad política. Hasta ahora. Bueno, pues después de nuestra tertulia estamos ya aquí en nuestra barra, en esta sección en la que cada semana compartimos un Málaga de charla con algún invitado, y esta noche tenemos uno muy especial, alguien al que admiro y al que conozco hace muchos años, que es Ángel Valencia, catedrático de Ciencia Política, además de escritor, ensayista, columnista y habitual tertuliano y comentarista de los asuntos públicos en diversos medios de comunicación. Ángel Valencia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, José María? Un placer que estés aquí. Lo mismo digo, encantado de estar en tu programa. Bueno, con un catedrático de Ciencia Política hay muchísimo que hablar siempre, pero en esta época que nos ha tocado vivir, ¿verdad, Ángel? Sobre todo también, ¿no? Estamos en plena resaca, por ejemplo, de las elecciones de Madrid. Yo esta mañana tomaba un café y en las mesas de alrededor veía a la gente hablando de política, ¿no? Hay mucho interés en la política, ¿no? Mucho interés, sí. Y además, bueno, concretamente estas elecciones yo creo que han despertado un enorme interés porque, bueno, pues uno de los acontecimientos que se ha visto en Madrid es, por una parte, ¿no?, el aumento de la participación, una participación histórica de creo recordar un 74%, un 75%, una cifra histórica, digamos, en la participación de Madrid y en la participación, yo creo que prácticamente de cualquier elección en España. Y por otra parte, pues las expectativas que ha generado, ¿no?, estas elecciones en cuanto a las consecuencias, ¿no?, de la misma, ¿no?, en cuanto a un poco lo que sería el impacto, digamos, en la política nacional, ¿no? ¿Tú crees que han sido unas elecciones con un debate eminentemente nacional, de asuntos nacionales, pocos asuntos madrileños estrictamente o propuestas madrileñas, ¿no? Sí, se produce, digamos, una combinación de las dos cosas, ¿no? Por una parte, unas elecciones en las que, por un lado, la campaña, en los debates que efectivamente se han producido en la misma campaña, y se han teñido también, y los resultados, ¿no?, digamos que tienen que ver con un cierto madrileñismo electoral, ¿no?, porque, bueno, los argumentos que se han esgrimido tenían que ver muchas veces, pues, con eso, ¿no?, con un estilo de vivir en Madrid, con una serie de cosas, ¿no?, con eso de nos vamos de cañas después del trabajo, una manera de vivir, una manera de comportarse, casi una manera de ser, como también una bipolaridad, ¿no?, una libertad, un mensaje de libertad, una manera que se ha confrontado, lógicamente, pues, bueno, ¿no?, el comunismo, libertad, o luchar contra el fascismo, ¿no? Algo que, bueno, no formaba parte, digamos, del escenario general de las elecciones o de las campañas electorales hasta ahora. Y luego, por otra parte, bueno, y luego también los 26 años, lógicamente, de gobiernos, digamos, de la derecha de Madrid, que en ese sentido requieren una cierta explicación, pero por otra parte también
el impacto que en ese sentido pues puede tener, ¿no?, las propias elecciones en lo que sería el escenario nacional, que implican, bueno, pues posiblemente una cierta recolocación de la derecha y un cierto impacto en ese discurso de la derecha en cuanto a ser una alternativa más seria, ¿no?, más seria y más probablemente con más posibilidades, digamos, de tener el gobierno en una alianza, digamos, con Podemos y por tanto con un discurso y una estrategia, digamos, pues eso, quizás más de una derecha más conservadora, ¿no?, por decirlo así, un centro que en ese sentido parece perder fuelle, ese centro liberal que en ese sentido representaba a Ciudadanos, que se ve, pues, digamos, abocado a un destino, digamos, difícil, por decirlo así, ¿no? No me atrevo a decir que el fin de Ciudadanos, pero sí un destino, digamos, difícil y complicado, y a una izquierda, pues, dividida, ¿no?, y también que tiene, pues, un destino complejo, por una parte con digamos, el fin de la carrera política de Pablo Iglesias, que es una de las grandes también noticias de estas elecciones, no solo ya por el trayecto personal de él, por su personalidad o por lo que vaya a hacer ahora, que eso es su trayectoria personal, sino por lo que ha significado, lógicamente, en la formación, formación, desarrollo, liderazgo de Podemos, etcétera, y lo que suponga para el desarrollo de esta formación. Por otra parte, también en lo que supone, pues, para Más Madrid, que también qué va a suponer con respecto a una fuerza que surge de Podemos y que tiene, pues, un perfil algo distinto, algo más reformista y más, digamos, pues, bueno, verde, rojiverde, en una línea distinta de la de Podemos. Vamos a ver, pues, si tiene una posibilidad, digamos, de ascender, porque ellos se perfilan, digamos, con una orientación, bueno, no similar, pero bueno, les gustaría jugar a ser un poco los verdes alemanes en España o algo parecido. Y luego está el caso del PSOE, que claro, tiene también un problema en Madrid claramente, pues, de crisis en los resultados, un resultado histórico, el peor de toda su historia, y que lógicamente afecta también digamos, al gobierno en cuanto a, bueno, pues, la tarea que tiene que hacer para recomponer y en ese sentido, pues, procurar bueno, que no le afecte, digamos, esta especie de recolocación, digamos, general, ¿no?, del escenario. Ahora volvemos sobre algunos de esos asuntos porque sí, hay muchas aristas, pero, por ejemplo, el plantear esas campañas tan agresivas y tan con eslóganes tan, digamos, tan simples, les evita la rendición de cuentas, ¿no? Les evita un poco a los candidatos, sobre todo a los que han estado gobernando, les evita dar cuenta de qué han cumplido y qué no, incluso les exime en cierta medida de dar explicaciones de cómo han luchado contra la pandemia, ¿no? Se evitan eso, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, bueno, yo creo que la característica fundamental de esta campaña ha sido una campaña más bien de emociones y de emociones y fundamentalmente de una campaña bipolar que hacía grandes mensajes generales y una campaña sobre todo frentista, ¿no?, frentista y completamente teñida, pues eso, ¿no?, de ideología, pero que en ese sentido no presentaba para nada, digamos, argumentos, ni en ese sentido hablaba de programas, ni por tanto no era una campaña racional. Digamos que las campañas de carácter racional beneficiarían quizás más a la izquierda, en la medida en que, bueno, suponen más bien una idea de, bueno, pues, exhibición de programas, de propuestas y tal. En este caso se ha exhibido un tipo de campaña en la que, bueno, pues se ha hablado más de la libertad, ¿no?, definida de una manera un poco peculiar, como he dicho antes, un poco con un guiño a cierto casticismo y con cierto madrileñismo, ¿no?, una cierta manera de vivir en Madrid, ¿no?, Lady Madrid, ciertas maneras de vivir, como aquella canción de Rosana, ¿no?, sí, maneras de vivir, cierta manera de vivir, etc. Y luego, bueno, eso de que no se encontraba uno con
con el ex, ¿no? Que no nos encontrábamos con él, nos encontramos con él. Ese tipo de frases que han hecho fortuna, pero que han hecho fortuna, la gente lo ha entendido bien, ¿no? Y lo ha entendido de una manera positiva y lo ha entendido como una manera de... Y al mismo tiempo la dialéctica comunismo-libertad, que también nos ha recordado, perdona que te interrumpa, una dialéctica frontista más bien de años 30, en la que también ha entrado la izquierda y sobre todo Podemos de Oz y Cot, ¿no? Cuando bueno, no estamos exactamente en ese mundo para nada, ¿no? O sea, ¿Tú crees que hay mucha gente asimila a Ayuso y algunos políticos similares a su mensaje a un populismo, a un trumpismo? ¿Tú crees que eso es así o es simplificar, bebe un poco en ese populismo en boga, no solo en Estados Unidos antes y en España? O... Bueno, yo creo que la campaña tiene algo de eso, tiene algo de efectivamente un cierto populismo, digamos, de derechas, o una cierta campaña, digamos, con tintes populistas. Algunos analistas hablan de, sí, cierto trumpismo, pero sí, yo creo que más que asimilarla a Trump o no, o asimilarla a líderes populistas, digamos, a Johnson o a Trump y tal, yo creo que la campaña sí tenía, lógicamente, unos perfiles populistas, en el sentido de una campaña muy emocional, una campaña muy bipolar, una campaña de grandes mensajes, grandes palabras, de exhortación a grandes valores, a grandes ideas, y evitando, como tú sugerías, hablar de los programas, de la pandemia, de la gestión, de hablar poco de esas cosas, ¿no? Y más bien hablar de, pues eso, ¿no? De, en todo caso, el rival o los problemas, el gobierno, en fin, ¿no? Y frente a eso posicionarse pues, con mensajes positivos que tenían que ver con grandes ideas o grandes valores frente a los otros, ¿no? ¿Tú crees que el factor Pablo Iglesias, que entró en escena quizá para salvar a Podemos de una caída en esas elecciones, ¿tú crees que él finalmente, aparte de lograr una representación más o menos digna, pero un fracaso, ha podido movilizar él mismo también a electores de derecha? Porque hay líderes políticos que tienen simpatía, pero menos votos que simpatía, y hay otros que despiertan también mucho recelo, mucha gente que es anti algo, ¿no? ¿Tú crees que Pablo Iglesias ha podido también movilizar más a la derecha, contribuir a ello? Sí, bueno, yo creo que Pablo Iglesias es un líder que, aparte de estas elecciones, yo creo que es un líder con mucha personalidad, que en ese sentido concitaba, yo creo que amor y odio, ¿no? digamos, a partes iguales, ¿no? O sea, tenía grandes partidarios o grandes, pero al mismo tiempo también muchísima gente, digamos, muchísimos detractores, ¿no? No sé si a partes iguales, pero vamos, por decirlo, digamos, un poco, no lo digo empíricamente a partes iguales, no lo sé, pero digamos que en ese sentido es una persona, eso, ¿no? Que tenía gente que realmente le adoraba y gente que realmente le pone de los nervios, ¿no? Entonces, en estas elecciones yo creo que se ha despedido probablemente con el objetivo que quería, que era en ese sentido, la expectativa que tenía es que no iban a llegar, digamos, a la barrera electoral, digamos, para conseguir representación. Ya han conseguido pues incluso 3 escaños más, ¿no? Sabía que no podía tampoco liderar no iba a haber pacto, que no iba a liderar, que por supuesto no iba a salir ni de presidente ni nada, pero bueno, por lo menos iba a salvar, digamos, un poco los trastos y tal. Y luego ha hecho una campaña en la que, una vez más, con su dominio teatral de la escena, hizo un buen debate, pero como siempre, polarizando, hablando del fascismo, etcétera. Bueno, yo creo que movilizó, digamos, un poco a su público, pero al mismo tiempo concitó digamos, un poco la oposición de todos sus detractores. En el PSOE han cundido un poco todas las alarmas, ¿no? Ahora parece que van a cuestionar al candidato porque no han tenido los resultados apetecidos, y además Más Madrid con Mónica García, por decirlo vulgarmente, le ha echado la pata y hay como un empate, incluso le ha superado, ¿no? Pero ¿tú crees que las alarmas que han surgido en el PSOE son porque podríamos estar en un inicio de cambio de ciclo político general que beneficia al Partido Popular, o puede ser esto una cosa coyuntural de Madrid, que vuelva a haber elecciones dentro de 2 años, ¿no?
pero tú el contexto general lo ves como cierto cambio de aire, de opinión sociológico que pueda ir beneficiando más al PP o lo inscribirías en algo más coyuntural. Bueno, yo creo que son un poco las dos cosas, ¿no? Yo creo que en pocos meses se ha visto que de tener, digamos, unas expectativas, digamos, razonables, de que el impacto, digamos, de un año de oposición con la pandemia, pues no afectaba demasiado las expectativas electorales. El PSOE se situaba, digamos, pues todavía en cabeza y parece que se estaban resistiendo el asunto, habían conseguido unos presupuestos y tal. La amenaza, bueno, la moción de censura de Murcia no sale y a partir de eso pues se desencadena la de Madrid y esto ha producido una especie de elemento un poco de aire fresco para el PP que ha desencadenado un éxito extraordinario, ¿no? Yo creo que está la fase madrileña, digamos un poco el elemento madrileño, en la medida en que en Madrid no se gana hace mucho tiempo y bueno, pues en qué medida Gabilondo, que parecía que era un candidato que había aprendido, que estaba ahí, que estaba para desde que era ministro, pues aprender y parecía que era un buen candidato y había ganado las elecciones en las anteriores y le faltaba, parece que le quedaba poco para poder ser un buen candidato, este profesor que bueno, además, bueno, estaba un poco como dentro de la tradición socialista, ¿no? Los Jaime Vera, los Besteiro, los no sé, ¿no? Un poco, ¿no? Los intelectuales españoles que han coqueteado con el socialismo, ¿no? Los primero Unamuno, un poco, ¿no? Y parece que, pero no ha sido, parece el candidato que bueno, también le ha podido influir. La pandemia también, claro, la pandemia le ha superado a la hora de hacer esa oposición educada, esa oposición de buenas formas, ¿no? Y quizá también la campaña que le han dictado, que primero tenía una estrategia, con Pablo no, y después le dijeron no, ahora vamos a otra estrategia, el famoso Pablo, nos quedan unos días para gobernar. Y no es muy buena idea cambiar de estrategia a mitad de campaña. Él tenía la oposición educada, la oposición sosegada, la de, ¿cómo era? Soso, feo y formal, sí. La de tal, que era la de las propuestas, la de no voy a pactar no voy a pactar, no voy a tal, no voy a tal. Y voy a intentar ir solo y tal, y al final, bueno, nos quedan 12 días y ese asunto, yo creo que también ese cambio lo han percibido los electores y no les ha gustado esa historia. Él no lo ha hecho, no ha sido tampoco creíble. Y luego está la cuestión, como decías, de bueno, cuál puede ser este impacto de cara pues, a la correlación de fuerzas en España. Pues, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? En función de que está más cerca, digamos, que está también igual de cerca al proceso electoral, en un proceso de sustitución del liderazgo, también, lógicamente, y luego, bueno, a nivel nacional, en 2 años en el que, bueno, pues hay que reforzar la situación de gobierno, la recuperación económica y demás. Entonces, en estos momentos yo creo que hay preocupación por el liderazgo de Madrid, por lo que ha pasado, por el malísimo resultado y luego también por esto. Entonces, bueno, es una etapa por una parte, de dos cosas, ¿no? Del liderazgo, digamos un poco de ver cuál es el proceso, digamos, de cooptación, digamos, o de selección de unos líderes adecuados para afrontar estos 2 años, y en segundo lugar, pues el de redefinición un poco del proyecto socialista para seguir gobernando o para, donde no se gobierna, pues poder competir con éxito, ¿no? ¿Tú ves que el clima a veces que se produce en los debates, en las sesiones de control al gobierno, en los mítines, etcétera, en las campañas, es un poco descarnado, agresivo? Mucha gente dice guerra civilista. ¿Tú crees que esa polarización, esa agresividad es privativa de España, se está dando en más sitios? ¿Y tú crees que eso es peligroso, que puede desembocar en acontecimientos peores en el futuro? ¿O crees que es un poco el sustitutivo de otros enfrentamientos, ¿no? Quiero decir, ese clima político beligerante, o puede ser pasajero, influyen las nuevas ofertas electorales, ¿no? Que tienen un discurso, Podemos, Vox, a veces tienen un discurso un poquito más agresivo, más alejado de lo que ha sido siempre un poco la discursiva política en España, bueno, salvo los años 30.
Bueno, en líneas generales y siendo breve, las democracias, digamos, de alta tensión que tenemos ahora mismo, ¿no?, por llamarlo una expresión que he utilizado en alguna ocasión yo mismo, se deben, digamos, un poco pues a la crisis esta que tenemos hace 10 años, que se refuerza ahora, lógicamente, con la crisis sanitaria, con el COVID y, digamos, esta nueva fase o esta nueva crisis económica, que venía ya de antes con un problema, digamos, de desafección política o de malestar democrático, que hace que en ese contexto pues surjan estos populismos, ¿no?, tanto de izquierdas como de derechas, que efectivamente tensan, digamos, la escena política y hace que los partidos tradicionales pues ya no sean los que realmente den las soluciones ni sean los que gestionan la política diaria, ¿no? Eso ha creado una situación y, lógicamente, bueno, estamos un poco en todos los países del mundo, hay líderes que no responden a los parámetros, digamos, tradicionales de hace 15 o 20 años. Luego, por tanto, estamos todos un poco por el estilo, ¿no? Un presidente que jalea a unos partidarios para que invadan el Congreso, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, en España no estamos en eso, afortunadamente, pero sí es verdad que tenemos un debate muy crispado, ¿no? Tenemos una situación complicada con un virus que, bueno, pues exigiría unas dosis de consenso, etcétera, y sin embargo vemos un Parlamento completamente crispado, ¿no? O sea, que en vez de tener consenso tenemos unas dosis. Entonces, bueno, la democracia funciona bien porque no es tampoco unas dosis de conflicto. Tenemos una democracia saludable, ¿no? Sí, sí, según los índices además de calidad democrática, pues tenemos una democracia que está entre las 20 primeras del mundo, según los índices de calidad, o sea que en ese sentido funciona razonablemente bien. Pero es verdad que tenemos mucho ruido, una democracia con mucho ruido, y con mucho ruido en los medios de comunicación, y con mucho ruido en las tertulias y con mucho ruido en las redes sociales. No en la tuya, pero sí en las redes sociales, y en las tertulias, en los medios de comunicación, si en Twitter, si en tal, si en la prensa y tal, y sí, por supuesto, en el Parlamento, entonces la conversación pública tiene un tono muy alto. Y en general los políticos, por supuesto, pues también, ¿no? Y entonces ese asunto, lógicamente, es algo que está afectando lógicamente al diálogo político también que hay, y a la actuación general de los políticos también. ¿Tú crees que partidos como Vox, que representan un fenómeno de la derecha más escorada, si crece un poco más, puede normalizarse un poco más y suavizar su mensaje para poder crecer también electoralmente, porque no todo el mundo es tan radical? ¿O por el contrario crees que va a ir ganando una opción en la derecha distinta como el Partido Popular y eso se va a ir? ¿Cómo crees tú que puede evolucionar ese campo? Bueno, Vox... Hasta ahora Vox ha ido creciendo en todas las... Más o menos, es lógico también, está al principio y... Sí, Vox hasta ahora ha sido, yo creo que el voto de la indignación, el del descontento, un poco también el de la ira. También en barrios obreros hemos visto en Madrid. Sí, el voto del descontento, el voto también de la identidad española, de España, de nuestras tradiciones, de una visión pues más tradicional de la vida, de las relaciones personales, de la mujer, del hombre, de la defensa de la caza, de los toros, de ciertas cosas que se consideraban antes y tal, y que ahora, pues bueno. Entonces, realmente son un elemento, yo creo que disturbador de la democracia, ¿no? Ese neoconservadurismo, ¿no? Sobre todo por cómo hace campaña, sobre todo por cómo hace ese discurso, digamos, un poco en el que centra las cosas de una manera tremendamente pues eso, ¿no?, bipolar, y sobre todo, además, yo creo que la consecuencia que tiene es que radicaliza a la derecha en su conjunto, es decir, que hace que el Partido Popular, en vez de tener un discurso pues de derecha más centrado, digamos que le hace que tenga un discurso más radical y más conservador para, efectivamente, pues eso, no perder, digamos, un poco la cuerda, ¿no? Que no haya un electorado diferenciado, ¿no? Se nos pasa el tiempo volando, pero dos cuestiones más al hilo de la actualidad, Ángel, para que no quería que se me pasaran. Por un lado,
¿Tú crees que podría haber un adelanto electoral en Andalucía? ¿Cómo percibes tú el ambiente político? ¿Esa tentación quizá del PP andaluz de aprovechar esa ola? O tampoco Juanma Moreno es Ayuso, pero bueno, hay diferencias, queda todavía mucho para la elección, en teoría, año y pico. El presidente Juanma Moreno ha dicho que no, de momento parece que dice que no. Porque bueno, parece que juguetea con eso. Parece también, que el gobierno, ¿no? Sí, juguetea, yo creo que juguetea, es que hace una cierta calculada ambigüedad, entonces parece que de momento se fía de la, quizás bueno, ¿no? de que está en el papel de un líder tranquilo, que quiere, precisamente no quiere jugar, digamos, la baza de ser un Ayuso, ¿no? Quiere quizás jugar más un papel más a ser un Feijóo o algo por el estilo, a la andaluza, pero quiere pues eso, jugar la baza de una buena gestión de la vacunación, del sector servicios, de la hostelería, del turismo, en fin, quiere una gestión tranquila. Da respiro a Ciudadanos quizá un poco, ¿no? Da respiro a Ciudadanos y quiere ser un hombre sensato y tranquilo. Lo que pasa es que la tentación quizás es fuerte, porque claro, Michavila ha dicho que es el que clavó el resultado en Madrid, ¿no? Con su sondeo, ¿no? Creo recordar para Telemadrid, ha dicho que ahora mismo si se hiciera si se hicieran las elecciones ahora mismo, pues probablemente el PP podría ganar con mayoría absoluta, sin necesidad incluso del concurso de Vox, ¿no? Entonces, claro, teniendo en cuenta que esto lo dice Narciso Michavila, que es uno de los expertos electorales, que normalmente suele estar más acertado, pues claro, la tentación vive en el piso de arriba, claro, ¿no? Vive en el piso de arriba, como la famosa película. Entonces no lo sé. Sí, no podemos saber lo que el presidente piensa cuando está... Claro, ni lo que le dicen sus asesores. Y también, por último, ¿tú crees que es necesario una renovación de liderazgos en el PSOE andaluz, ahora que se van a precipitar las primarias y hay un debate que bulle el Partido Socialista en Málaga, en Andalucía, en España en general? Pues bueno, es una pregunta complicada, hombre, el PSOE la verdad es que desde que tuvo la derrota, la verdad es que ha hecho una cierta labor de oposición, pero la verdad es que se necesitaba pues eso, ¿no? Un elemento, digamos, de quizá renovación del liderazgo y sobre todo también una cierta renovación también del estilo y del programa también, ¿no? Para Andalucía después de tantos años de gobierno. Entonces, bueno, yo lo que creo es que es bueno que se produzca un debate y quizás una renovación del liderazgo. Entonces, bueno, que sean lógicamente sus militantes los que lo decidan, pero sí, desde luego es bueno. Y que no sea simplemente por un tema estratégico electoral, es decir, de que el presidente especule con convocar unas elecciones anticipadas o no, sino simplemente porque es necesario para la vida política andaluza, ¿no? Que una fuerza política importante como el PSOE pues tenga lógicamente un proyecto político y un líder adecuado, ¿no? Muy bien, pues Ángel Valencia, amigo, catedrático de Ciencia Política, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, muchas gracias, ha sido un placer estar en tu programa. Cuando quieras vuelvo. Te emplazaremos para que estés con nosotros prontamente. Se nos ha ido rápidamente esta interesante charla con Ángel Valencia. Cuídense mucho y les emplazamos para la semana que viene aquí en Las Luces de la Ciudad en 7 Televisión. Hasta luego.